Aquí tengo la incubadora tal cual la vamos dejando después de la grabación de vídeo tras vídeo. Llega el turno al termostato. Voy a darle corriente, lo vamos a encender y os voy a explicar simplemente qué es lo que hemos hecho para ajustarla, para calibrarla y conseguir unos buenos parámetros de incubación. Qué lástima de que no hayamos podido encontrar las instrucciones en español, pero ya digo, de la forma que nosotros también lo hemos hecho, lo hemos conseguido y ahí están los resultados. Pues esto es lo que vamos a compartir con todos vosotros en el vídeo de hoy. Bueno, he puesto un primer plano ahí que se vea el termostato y lo primero, está claro, es darle corriente, ¿vale? Lo voy a conectar, le he puesto el cargador y bueno, no tiene más historia, ahí está. En el número de abajo aparecen los días de incubación y después ahora mismo lo que nos marca es la temperatura. La temperatura que tenemos aquí ahora mismo, que ya estáis viendo que hace calor. Estamos ya, cuando estamos grabando este vídeo, metidos en verano y no queda otra. Después tiene esta luz, ¿veis? Que es para hacer ovoscopias. Es para arrimarles el huevo aquí en completa oscuridad y es un simple ovoscopio que tiene, pero que bueno, que nos puede valer, ¿vale? Ahí tenéis ya, incluso con la tapa quitada, se la voy a poner, como poco a poco va subiendo la temperatura. Y es que, ¿sabéis lo que pasa? Que si partimos de algo más de 30 grados, pues la temperatura rápidamente va a subir, ¿no? Por eso este tipo de incubadoras, bueno, todas las incubadoras en general, en verano consumen menos electricidad porque partimos de temperatura ambiente más altas, ¿no? Vamos a lo que nos interesa. Ya habéis visto que tiene aquí una tecla de más y otra tecla de menos. Eso es para retocar los diferentes parámetros y para ir navegando por lo que es el menú. Si dejamos pulsada esta tecla una vez, un toquecito, te aparece 35, que es el tope de temperatura que tiene marcado el termostato, ¿vale? Eso con un toquecito. Es igual que prácticamente otros modelos de incubadoras. En cambio, si dejamos pulsado, automáticamente, ¿veis? Te aparecen diferentes números, P1, P2, P3, P4, F1, F2, F3, F4. Imagino que como en la mayoría de incubadoras, pues ahí estarán las alarmas, temperatura máxima, temperatura mínima. Si no hubiera podido calibrar la incubadora de la forma que ahora os cuento, pues entonces me hubiera metido en el menú, hubiera visto cada uno de esas letras y solo tendría que buscar la máxima y la mínima y bueno, ir ajustando y variando ahí los parámetros de mínimo y máximo. También imagino que no todas las incubadoras la traen, una tecla para la calibración tal cual, para compensarle hacia arriba o hacia abajo los grados que necesitemos, que es lo más cómodo, es lo más fácil, simplemente yéndonos a la tecla o al botón de calibración, pues ahí fácilmente podemos conseguir pues esa temperatura, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros hemos optado por pulsarlo una vez, ¿veis? 35 y décima a décima, ¿veis? Décima a décima, podemos graduarla en lo que queramos, hacia arriba o hacia abajo. Nosotros lo dejamos en 35 porque ya te digo, jugamos con la posición dentro de la incubadora de la sonda y graduándola ahí en 35, pues conseguimos en el interior 38 grados, que es lo que nos valía. Que estéticamente no queda muy bonito el que tengamos aquí en la pantalla una temperatura y dentro otra. Pues sí, pero a mí realmente lo que me interesa son los resultados, es la efectividad.
Y lo que nos interesa, sobre todo, está claro que es la temperatura y la humedad relativa que tenemos en la bandeja de huevos. Eso es lo que realmente importa. A mí, que realmente no coincida la temperatura de aquí con la de dentro, me da exactamente igual sabiendo que dentro tengo lo que necesito. Lo que ocurre es que haciendo una buena calibración y haciendo que te coincidan las dos temperaturas, pues está claro que pasando por la habitación donde tengas la incubadora y mirándola, ya sabes realmente que dentro es la misma. Aunque si también sabes la diferencia entre una y otra, pues prácticamente va a ocurrir lo mismo. En incubadoras automáticas lo recomendamos una y otra vez. Este no es el caso porque esta es manual. Pero que aunque tu incubadora sea automática, dicen muchos, yo solo de vez en cuando le echo un vistazo al agua. Siempre es bueno, aunque sea una vez al día, mirar el interior de la incubadora por si acaso ocurre algo que se nos escapa. Por ejemplo, ahora mismo se me ocurre que haya reventado un huevo en el interior con el pestazo que suelta eso dentro de la incubadora. Tened en cuenta que estamos dentro a 38 grados, que es mucha temperatura, y un huevo en esas condiciones pues nos echa a perder la puesta seguro, ¿vale? Por eso, por lo que sea, siempre es bueno mirar la incubadora aunque sea automática. Pues con esto, hablando del termostato y el ajuste que nosotros le hicimos, pues ya lo sabéis. Nosotros miramos la temperatura que trae máxima, se la graduamos en 35 y desplazando la sonda conseguimos colocarla en 38. Se consigue pulsando solo una vez el botón Set, ¿vale? Ahora cuando deje de parpadear, después de unos segundos, cuando se quede fija, pues si quieres ajustarlo o encuentras por ahí las instrucciones, lo dejas pulsado y automáticamente, ¿veis? Te aparece P1, P2, P3, P4 y te van apareciendo las diferentes, ¿veis? Las diferentes funciones. Este puede ser la temperatura máxima, ¿veis? Y así, cosas de investigar. Ya digo, nosotros como lo conseguimos de esa manera, pues prácticamente dejamos de mirar. Con esto, pues hemos visto, en cierto modo, pues cómo navegar o andar por este termostato. Y ya que tenéis cerca la imagen del termostato, podéis ver aquí que la alimentación es de 5 voltios, puede admitir algo más, y que el consumo es tan solo de 10 vatios de potencia, lo que la hace muy buena para conectarle una batería en los lugares donde se vaya mucho la luz o simplemente no haya, ¿vale? Es pues una de las ventajillas que ya hablamos en ventajas e inconvenientes sobre ello. Así que aquí dejamos ya el tiempo que hemos dedicado a esta incubadora y en nuestro canal evidentemente seguiremos viendo muchos modelos más.